Honorable Asamblea Legislativa del Congreso del Estado de Sonora, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado en el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política Local y el artículo 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta soberanía con el propósito de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bienes y Concesiones y la Ley de Hacienda del Estado de Sonora al tenor del siguiente exposición de motivos. Esta iniciativa que presentamos el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional va en el contexto de lo que hemos comentado en recientes ocasiones sobre la exposición de las ventas del Estadio Héctor Espino y del Tomás Oroz Gaitán en Ciudad Obregón. En el marco, y como lo pronuncié en este pleno, se tiene que buscar los mecanismos para transparentar ese tipo de mecanismos. Fue de conocimiento público que estos dos estadios iban a ser vendidos. Primero se ofreció al mercado privado, después se reculó, se dijo que ya no se iba a vender a privados, que iba a ser la venta a la federación, en sí iba a ser una venta de predios, pertenecientes al gobierno, y después se van a el anuncio de 65 predios más que el Estado iba a poner en venta para los mismos efectos, para pagar el faltante o la deuda que se tenía del gobierno del Estado con el ISTESON. Entonces, como ya hemos dicho, se duplicaba ahí más o menos el objeto de gasto por el cual se estaba vendiendo. Creo que es importante sí poner atención al objeto de gasto, pero también hay otro tema que es la enajenación de estos bienes, es decir, la venta de estos bienes, cómo está siendo y qué tan transparente está siendo. Debemos de recordar que si bien esta venta que se puso, esta subasta de 16 predios fracasó, no hubo, compradores, mas sin embargo la intención estaba de vender predios que pertenecían al Estado de Sonora. Y es importante poner en consideración de qué estamos hablando, de qué proporción estamos hablando. Si nosotros sumamos, sin saber o tener conocimiento de el total de los 65 predios que se están poniendo en venta, solamente los 16 que sí específicamente supimos cuánto iban a valer, si sumamos junto con el valor que tuvieran los estadios, da un valor de 1,359 millones de pesos. Entonces, es un monto bastante considerable para, dejarlo fuera del debate público de qué se hará con ese recurso. Sí, es cierto, se decía públicamente que iba a ser por el ISTESON, mas sin embargo el Ejecutivo Estatal no está obligado a que así sea. Es decir, dependemos de la voluntad que ellos tengan para utilizarlo en ese efecto. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas hay también boletines de parte, en conjunto, de la Secretaría de Hacienda y el ISTESON, donde dicen que ya hubo abonos. Entonces, es decir, al no tener una claridad, estamos como en un punto ciego para saber si la venta de estos predios, llámese estos o llámese cualquier predio, cualquier activo fijo que tenga el Ejecutivo Estatal y que quiera desincorporar, saber para qué van a ser gastados. Y en proporción, este presupuesto, ¿qué significa? Significa pues un 92%, por ejemplo, solamente de los dos estadios y estos 16 predios que se pusieron en subasta, el 92% del presupuesto de la Fiscalía General de Justicia. De esa proporción estamos hablando. Estamos hablando del 110% del presupuesto del Poder Judicial y del 56% de lo que se gasta en la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, no son montos pequeños. Y el decir que estos montos, por ejemplo, no pasen por la opinión de este Congreso, que hemos de recordar que una de las atribuciones que tenemos nosotros como legisladores es precisamente la de etiquetar el gasto público. Y este ejercicio, como bien lo dice organizaciones como México Evalúa, pues prácticamente estamos jugando con un presupuesto de juguete, donde nosotros presupuestamos algo, pero el Ejecutivo, puede o no puede, o se encuentra en libertad de hacernos caso o no. Y textualmente doy lectura a lo que dice México Evalúa. Inicio la frase. Año con año, el Congreso aprueba un presupuesto distinto al que termina por ejercerse. Esta práctica sistemática genera que el presupuesto aprobado no refleje
ni permita saber con claridad en qué se van a gastar los recursos públicos de nuestros recursos. De tal manera que el presupuesto es como una caja negra que poco a poco va revelando su contenido conforme se va ejerciendo el año fiscal. La mayor transparencia se logra una vez que se ha ejercido completamente y que las decisiones en materia de gasto han sido tomadas. Es decir, nosotros aprobamos el presupuesto y la real fiscalización, digamos, cuando ya sabemos qué pasó con ese presupuesto, es una vez que viene la cuenta pública. Entonces, hay un divorcio entre lo que aprobamos aquí y el real ejercicio del recurso público que sucede de parte del Ejecutivo Estatal. Entonces, el día que logremos nosotros emparejar esos dos, podemos estar hablando de que es un presupuesto funcional y una fiscalización que va vinculada al tema del presupuesto. Es importante recalcar que qué consecuencias marca este tipo de cosas. La primera consecuencia es que, y lo digo con datos, si comparamos el aumento de gasto corriente, por ejemplo, del año 2010 al año 2016, el presupuesto de gasto corriente estaba en el marco del 69% y se incrementó del 2016 al 2018 al 75%. Hubo un incremento de gasto corriente. Y en contraparte hubo una reducción en el gasto de capital del 13.5% al 3.81%. Entonces, es decir, cuando no vinculamos lo que nosotros aprobamos con lo que realmente pasa en el gasto, pues obviamente pasa este tipo de consecuencias que es el aumento del gasto corriente, es decir, no se tiene una liga con lo que realmente presupuestamos y etiquetamos en este Congreso. ¿Y de dónde vienen los peligros que eso suceda? Obviamente, pues como lo podemos ver en este tipo de casos, es nosotros tomar decisiones de manera ciega. Como ya también lo hemos dicho, nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN giramos un oficio al secretario de Hacienda el pasado 21 de mayo solicitando la información sobre la venta de los estadios, a la cual hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Es decir, nosotros como legisladores no tenemos el conocimiento de cuál iba a ser el ingreso, cuál es la forma de pago, en qué plazo se va a hacer esa enajenación, y eso lo que nos pone es, si bien ha sido expresado que va a ser para el tema del listezón, pues creo que lo más transparente es transparentar esa de manera escrita o de manera una forma oficiosa, decir de manera oficial, decir cómo se va a gastar. Entonces, lo importante de todo esto es que también la cuenta pública en el 2018 remarcó el ISAF, dijo y revisó, digamos, hizo una auditoría dentro del informe individual del tercer trimestre de la cuenta pública, se revisaron las incorporaciones y desincorporaciones de los predios. Lamentablemente, la información o lo que resulta de esa auditoría, no podemos tener información de la localización de los bienes, de dichas desincorporaciones, si fueron donados, si fueron enajenados, si hubo transmisión de dominio. Tampoco tenemos conocimiento sobre los recursos que se obtuvieron de dichas enajenaciones. Es decir, ya hay ventas de terrenos, puede decirse que no tenemos la información clara y la cuenta pública lo está así demostrando. Al final de cuentas, debemos de tener muy claro que esta práctica común de los presupuestos, donde se subestima algunas partidas, pues da un margen y un cierto margen al Ejecutivo que, como hemos podido ver en la historia de las cuentas públicas, no necesariamente va y tiene una explicación clara, precisa de por qué lo hicieron, y al final de cuentas a lo mejor dicen porque no estamos obligados. El PAN también ya presentó una iniciativa que intenta poner un límite del 5% al movimiento de estas partidas en pro de transparentar este tipo de movimientos, es decir, que sí tengan margen, pero que ese margen prácticamente vaya casado con el ejercicio que tenga este Congreso. Y pongo un ejemplo en el caso de la partida que incluye a los bienes, que estuvo cotizada en el presupuesto que estamos ejerciendo este año por el monto de los 6.360.000 pesos. Es decir, si hubiéramos respetado el presupuesto de 6 millones que decía el presupuesto que se iban en el tema, ahora se van a ir hasta, en que tenemos conocimiento, 1.300 millones de pesos. Imagínense la dimensión de dinero que no tiene una fuente de gasto, es decir, va a ingresar a las arcas estatales y no va a tener una fuente de gasto aprobada por este Congreso. Y es lamentable porque ya ha pasado en un pasado reciente, que es el caso del edificio de la banca Cremi, que fue vendido por 26 millones de pesos
y nadie sabe, nadie supo a dónde se fue ese recurso. Un patrimonio de los sonorenses que se metió a la licuadora. Entonces, otra vez, se vende el patrimonio de los sonorenses, no es un patrimonio del Ejecutivo Estatal, no es el dueño de la gobernadora, no es el dueño el secretario de Hacienda, el dueño es el patrimonio de los sonorenses. Y se vende ese patrimonio y no podemos saber de manera transparente cómo fue la venta, si fue el mejor ejercicio de la venta, si se aprobó, si convenía la venta de ese predio o no, si el recurso fue pagado justamente y en qué se va a usar ese recurso o por qué la decisión de vender dicho predio. Entonces es importante, lo que venimos a proponer el día de hoy prácticamente son 3 puntos. El punto número 1 es modificación a la Ley de Bienes y Concesiones, donde se establezca la obligación de que la enajenación de bienes inmuebles y la desincorporación, enajenación a la venta y la desincorporación es el proceso de que de públicos pase a ser privado, tenga que ser aprobado por las 2/3 partes de este Congreso. El ejercicio deberá incluir en los informes trimestrales los movimientos efectuados en el inventario de bienes inmuebles durante el periodo que se informa. ¿Por qué 2/3 partes? Porque digamos que son candados importantes para poder asegurar la buena decisión en la venta y desincorporación de los mismos. En la Ley de Bienes y Concesiones se establece la obligación que el destino del recurso que se obtenga por la enajenación de bienes inmuebles deberá ser aprobado por las 2/3 partes de este Congreso. Es decir, se aprueba la venta, pero también se tiene que aprobar el objeto de gasto al mismo tiempo. Vendes el terreno, supongamos así coloquialmente hablando, te van a pagar 10 millones de pesos, ¿en qué vas a gastar los 10 millones de pesos? Y en el tercer punto es que en la Ley de Hacienda, una modificación a la Ley de Hacienda, se establezca que los recursos que se obtengan por la enajenación de bienes inmuebles se destine el 30% al municipio donde se encuentre el bien enajenado. Esto es muy importante porque si bien son el propietario, digamos, es el Ejecutivo Estatal, es el propietario del bien inmueble, pues sí es importante decir que también es una pertenencia de los habitantes de dicho municipio. Entonces creemos que debe fortalecer el municipalismo, la independencia de los municipios y creemos que podría ser una fuente de ingresos para dichos municipios. Prácticamente con esta propuesta lo que intentamos es regular una práctica que se ha hecho durante muchos años. Se hace inclusive en los cabildos, que es un tema que también podríamos empezar a revisar, que es con la aprobación ahí sí del cabildo, pero también se ha dado muchos casos que se vendan parques, que se vendan terrenos, que se vendan edificios y muchas cuestiones y que se hagan de manera opaca, que no se manden junto con el presupuesto de egresos, se hagan a través, digamos, en el año que está corriendo fiscal y no se nos informe y no se nos pida voz y voto a los diputados, pues lo hace de manera opaca. Aquí lo único que estaríamos haciendo es decirle, sí, Ejecutivo, tú tienes la capacidad de proponer la venta de ciertos terrenos o bienes inmuebles, pero siempre y cuando me pidas autorización para venderlo, ver junto con otro poder, saber si es propio venderlo, pero además que peguen junto con su propuesta el objeto de gasto y que participen los municipios de la venta de estos bienes inmuebles. Omito la lectura del articulado, fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta. Es cuanto, Presidenta.